Cordial saludo. En este video, cultivos de cobertura, segunda parte, con Guillermo Restrepo y su equipo de trabajo, compartirán sus experiencias en el manejo de los suelos tropicales, en este caso en los trópicos húmedos bajos, empleando el cultivo de cobertura vitabosa, conocido mundialmente como mucuna derigiana. Pretendemos contar nuestras experiencias en una forma sencilla y que, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de cada territorio, los agricultores se puedan apropiar de esta técnica. Aprovechando esta foto, queremos mostrarles un cultivo de cobertura que tiene 100 días de sembrado en un terreno muy invadido por plantas indicadoras de desequilibrios del suelo, que la gente comúnmente llama malezas. Entonces, nuestro proceso va a iniciarse con un relato sencillo y contando nuestras experiencias, nuestros errores y lo que nos ha enseñado el trabajo durante estos últimos 30 años. En este par de imágenes podemos resumir muchos aspectos que tienen los cultivos de cobertura, en este caso el cultivo de cobertura con mucuna derigiana o vitabosa. Estas fotos las tomamos en el año de 1992, después de haber tenido la experiencia con un cultivo de mucuna que posteriormente se manejó en rotación con maíz. Ya habíamos recogido el maíz y nos había quedado la mucuna asociado con el rastrojo de maíz. Nos llamó la atención de que después de recolectar el maíz, miramos el suelo y encontramos una cobertura vegetal viva y muerta muy abundante. En el suelo hallamos muchas lombrices, teníamos un suelo muy protegido de las lluvias y de la intensidad solar y de los vientos, y además empezamos a ver que era una especie de compost de superficie, donde veíamos ya una transformación de la materia orgánica, pero enriquecida por mucha fibra vegetal rica en lignina, en celulosa, que eran los rastrojos de maíz, que como no se quemaron ni se enterraron con arados, estaban en la superficie transformándose por la acción de los microorganismos. Quisiera resumir en esta imagen unas características muy propias de los suelos tropicales. Se dice que los nutrientes contenidos en la vegetación exceden en cantidad a los de las capas superficiales del suelo. Hasta en un 80% de los nutrientes se encuentran en la biomasa vegetal. Es muy importante esa biomasa vegetal que, entre comillas, está muerta, que se está transformando, que cuando uno entra, por ejemplo, a un bosque tropical, no siente uno el ruido de los pasos, se siente una capa de hojarascas, de raíces, de ramas. Bueno, sobre eso se ha dicho que el suelo del trópico en condiciones de salud puede contener hasta 10 millones de microbios por centímetro cúbico, y que entre estos microorganismos sobresalen los hongos, que son fundamentales para la transformación de la materia orgánica. Y entonces, en la edafología o el conocimiento de los suelos tropicales y a nivel de todos los suelos, se han replanteado unos principios para el manejo del suelo tropical. Esos principios dicen, primero que todo, se debe estabilizar y proteger los grumos o agregados del suelo. Más tarde podemos hacer un repaso, otro video sobre qué es la edafología, qué es el suelo, sus partes, que me parece muy importante que todo agricultor tenga muy claro esos conceptos. Al estabilizar y proteger estos grumos o agregados del suelo, ¿cómo se haría? Aportando materia orgánica para alimentar y favorecer a los microbios del mismo.
Este debe estar cubierto con coberturas vivas y muertas para evitar la insolación y la evaporación exagerada, la lisiviación de los nutrientes del suelo. Acuérdense que cuando se infiltra el agua se llama infiltración, pero además de que se infiltra el agua y se arrastran muchos nutrientes hacia los horizontes profundos del suelo, se llama lixiviar, se lixivian los nutrientes del suelo. Así se va a proteger de la erosión provocada por la lluvia y el viento, que muchas veces no la tenemos en cuenta, la erosión eólica. Cuando tenemos este suelo rico en grumos y en materia orgánica y agregados, se va a favorecer el movimiento del agua a través de la porosidad del suelo. Entonces va a haber, asciende, desciende, y entonces está todo un ciclo del agua en el horizonte del suelo. Una cosa fundamental que en esto la ecología y la aplicación de los principios de la ecología a la agricultura, llamándose agroecología, es no invertir las capas del suelo y no enterrar el material vegetal con arados, porque cuando hacemos eso, invertimos y enterramos el material vegetal con el arado. Esta materia vegetal, como decíamos en el video anterior, va a hacer que se descomponga la materia orgánica sin aire, y esa materia orgánica al descomponerse sin aire genera alteraciones de las condiciones del suelo y se altera la vida bacteriana. Y al arar los suelos, y como se extrae la parte profunda del suelo, va a quedar en la superficie, eso la predispone a que sea arrastrada por el viento y por el agua. Otra cosa importante es que el suelo del trópico es fundamental recuperar y proteger la biodiversidad por medio de los cultivos de cobertura, las rotaciones de cultivos, las asociaciones entre los árboles y los cultivos, y muy importante, la asociación entre los ganados, los pastos y los árboles, que muchas veces en la ganadería ha predominado un paradigma de únicamente pasto y cielo. El árbol ha sido excluido totalmente de este proceso. No me canso de mostrar esta imagen a las personas con las cuales he compartido estas discusiones, de que el suelo es un ecosistema, que no me extiendo analizando la imagen porque quisiera que ustedes pararan el video y pusieran a observar, a mirar y buscaran. Hay unos documentos en YouTube, en la red, excelentes, donde se ve esa dinámica tan mágica de la biodiversidad en el suelo. Entonces, esa es una tarea que todo agricultor debe tener: investigar, estudiar. En esta foto podemos analizar diversos aspectos. Esta era una parcela que estaba cubierta de gramíneas y que durante muchos años fue potrero para meter caballares y mulares. Era un suelo muy compactado, entonces se sembró con vitabosa. Llamó la atención que esta foto, que fue tomada a los 110 días de sembrada, la planta había logrado su máxima expansión vegetal superficial. Si miramos los árboles estos son árboles de roble, Tabebuia rósea, donde la mucuna se fue enredando, porque es una planta enredadera, y se han medido bejucos de 15 hasta 20 metros de longitud. Nos llamó la atención y aprendimos que cuando uno deja estos árboles o deja tutores, puede recoger gran cantidad de semillas, cuando uno está interesado en tener bastante semilla. Se ve que esta es una corte que aquí tiene 110 días de sembrada la mucuna. En este caso se dejó semillar, se dejó para trabajar el otro año, recoger la semilla, pero ya en este momento la mucuna podría haber sido guadañada o macheteada y sembrada con estos 110 días de crecimiento vegetal, donde sin haber florecido la planta está enriquecida de nutrientes, en especial de nitrógeno. Entonces miramos ese aspecto muy importante primero la importancia de dónde enredarse la mucuna para producir semillas.
Segundo, la mucuna cubre muy bien el área con 3 meses y 10 días y nos llamó mucho la atención. Durante todos los años que hemos trabajado nosotros en Gilgal, no hemos encontrado problemas de serpientes. No sabemos la explicación, pero nunca nuestros trabajadores se han quejado de serpientes dentro de los cultivos de cobertura de tipo mucuna, en nuestro caso. No sé en otras regiones qué reportes habrá. Entonces, que ya vimos esta foto, entonces ya imagínense ustedes cómo estará el suelo debajo. El sistema radicular de esa planta es también muy bien desarrollado. Y aquí hay una parte interesantísima, que hay una muy buena población bacteriana que vive en los nódulos que forman la Vitabosa mucuna. En esos nódulos donde están especialmente los rizobios, que son aquellos microorganismos que fijan el nitrógeno de la atmósfera. O sea que es un enfoque que hay que replantear. Muchas veces las personas dicen, ay, pero ¿qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar 3 meses y 10 días pudiendo usar un matamaleza? Eso más tarde, el agricultor tiene que cerciorarse, por eso se replantea a nivel de las experiencias de campo con los agricultores, hacer parcelas experimentales para que la persona compare. Esta es la misma parcela de mucuna que vimos en la foto anterior y ya fue macheteada. Como les dije, esta se dejó todo un ciclo completo de florecer y semillar para poder recoger la semilla en febrero y marzo del segundo año. Al fondo podemos ver que manejamos mucho los ciruelos, como tutores y cercas vivas, y nos sirvieron mucho para, más tarde van a ver cómo nos sirvieron para tutorear los ñames. Aquí aprendimos una cosa: cuando uno machetea o guadaña la vitabosa o este cultivo de cobertura que da gran cantidad de biomasa vegetal, nosotros recomendamos dejar 3, 4 días que se vaya fermentando en la superficie y desprendiéndose los calores y las sustancias químicas que producen las plantas en descomposición, para que no vaya a tener efectos negativos sobre la plantulita, ya sea de maíz o de arroz, que está germinando. Pasado ese momento, ya uno procede a sembrar su arroz o su maíz, en este caso gramínea. Aquí vamos a manejar una rotación de leguminosa, pasamos a gramíneas, que son las rotaciones ideales: leguminosa, gramínea. Esta es la parcela de mucuna que fue macheteada y sembrada con arroz. Aquí hicimos una rotación leguminosa, gramínea. Vemos el suelo cubierto con los restos de Vitabosa. Nos llamó la atención que en esta parcela no tuvimos que gastar muchos jornales pajareando, porque cuando nosotros quemábamos o arábamos las tierras para sembrar el arroz o el maíz, nos teníamos que gastar muchas veces hasta 15 jornales espantando los pájaros para que no arrancaran las plantulitas que estaban recién germinadas, ya sea de arroz o de maíz. Creemos que pudo haber sido que las aves no vieron las plantulitas creciendo camufladas en la mucuna muerta. Pero es evidente que disminuyen mucho esos jornales que hay que invertir en la acción que se llama pajarear. Aquí vemos el arroz fue ya creciendo. Este arroz tenía más o menos fue sembrado en los primeros aguaceros de mayo. Aquí estaba más o menos con un mes y medio, 2 meses. Aquí, como se había dejado semillar la mucuna, los agricultores emplearon un poco de herbicida, sobre todo ellos emplearon en esa época el tordón, para disminuir el crecimiento rápido de las mucunas que estaban germinando. Porque en el arroz es difícil hacer un cultivo asociado con mucuna porque el arroz es más bajo y
la bejuco de mucuna puede alterar la formación de la espiga. En el maíz no, porque el maíz ha sido la asociación milenaria de los campesinos precolombinos y de todo el mundo de asociar en este caso el maíz con la mucuna, en este caso el frijol. Entonces aprendimos eso, la cosecha de arroz, vamos a ver, fue una cosecha excelente. Aquí podemos visualizar un poco lo que hablábamos sobre por qué no tuvimos que pajarear tanto. Aunque, como les dije antes, cuando uno está empezando a manejar la mucuna como agricultor, en lo posible sembrar el arroz en rotación con la mucuna sin dejar que esta mucuna haya semillado. Pero si eso ocurre, vimos una cosa muy interesante que me lo mostró un campesino. Mira cómo estas plantitas de vitabosa están siendo comidas por un montón de grillitos, insecticos y está totalmente intacto la plantita de arroz. ¿Ve? Qué interesante, me llamó la atención, el señor me llamó la atención, me dijo, vea, no tenemos que gastar insecticida como otras veces, que los grillitos y otros animalitos nos comen el arroz o el maíz. Entonces, ahí nos quedan esos interrogantes para seguir aprendiendo. Esta foto es muy instructiva. Este lote fue sembrado en la reserva natural, la tribu, donde aquí había florecido y semillado la vitabosa. Entonces nosotros macheteamos la vitabosa en mayo y ya pasamos a sembrar el arroz en junio más o menos. Y vimos que sembramos el arroz utilizando una cuerda para guiarnos y rápidamente, como había germinado y semillado la mucuna, había mucha semilla, aunque habíamos recogido muchas semillas, había quedado mucha semilla en el suelo. Entonces fue con la humedad y la luz, fue germinando rápidamente. Entonces veíamos que la mucuna está tapando entre las calles del arroz. Inicialmente no quisimos utilizar herbicidas porque la parcela no era muy grande. Entonces nos dimos cuenta que con la mano y con el machete podíamos ir bajando la población de mucuna hasta lograr el estado de la parcela con el control de la vitabosa y el crecimiento fuerte del arroz. Ya lo que hacíamos era cada 10, 12 días pasar por entre las calles y revisando qué plantulita de mucuna iba saliendo. No salieron más malezas, entre comillas, que eso fue muy agradable. Estaba limpio el arroz y una que otras plántulas de mucuna que íbamos controlando para evitar que fuera a enredarse sobre la planta de arroz y más tarde fuera a estrangular la espiga en formación. Una cosa muy interesante fue que empezamos a comprender la importancia de los setos vivos o los bosques dentro de las áreas agrícolas. Esto en nuestra reserva está en la orilla de una quebrada que es protegida y a la vez es el hogar de muchas águilas, gavilanes y otros animales, las mismas serpientes, que se encargan de controlar otros animales que se pueden convertir en plagas, tales como los ratones, las, eh, las ardillas y otros más. Entonces fuimos aprendiendo la importancia de la biodiversidad funcional, máximo cuando ellas se convierten en esas grandes cortinas de rompeviento que nos defienden en los veranos por el exceso del viento que seca las tierras, o en el invierno sirven de rompevientos para los vientos huracanados, de forma de huracán, que se vienen de los que llamamos los huestes. Entonces eso lo fuimos aprendiendo. Este es el proceso que siguió esa parcela con arroz. Aquí vemos el bosque protector, vemos la parcela con el arroz, un arroz de un porte muy alto. Vamos a ver más tarde la producción de grano. O sea que aquí teníamos bosque protector, aquí se había dejado semillar la mucuna
y en mayo del año 1993 sembramos el arroz. Ahí fue donde hicimos el control de la mucuna que les mostré anteriormente. Luego acá habíamos sembrado el maíz y ese maíz lo aprendimos a manejar asociado con la vitabosa. Entonces recogimos el maíz y la vitabosa creció exuberante en el rastrojo del maíz, que ya lo íbamos, después les voy a mostrar cómo lo manejamos. Ya esta parcela ya estaba en reposo. O sea que aquí miren cómo teníamos arroz en rotación con mucuna. Aquí maíz que se cultivó en asocio con la mucuna. Y luego esta parcela la volvimos a sembrar más tarde con maíz en la época de septiembre, y que nos permitió recoger grano de maíz en la época del verano, que es cuando más valor tiene el grano en el mercado. Eso fuimos aprendiendo con el paso de los años y las experiencias. Esta fue la parcela cultivada con arroz en el área que había sido potreros para mulas y caballares y que se dejó a hacer todo el ciclo de la mucuna, desde la siembra en mayo del 92 hasta su semillada y recolección de semilla en los primeros meses del 93. Luego en el 93 se dejó que las primeras lluvias hicieran germinar la mayor cantidad de semillas de vitabosa y se procedió a sembrar el arroz después de machetear y se sembró el arroz. Aquí también, como había semillado la mucuna, había mucha vitabosa germinando. Entonces, como la parcela era grande, más de 1 hectárea, el agricultor utilizó en cantidades relativamente bajas una sola dosis de fumigación o aspersión con tordón, el herbicida que se llama tordón. Se le hizo su aspersión y eso inhibió el crecimiento de la mucuna y se procedió ya a seguirla controlando casi que manual como hicimos nosotros, pero se hizo una ayuda inicial con el herbicida. Cuando esta foto la mostramos a los agricultores en la costa atlántica, yo la mostraba a muchos agricultores, ellos dicen, uy, qué arroz tan preñado, la gente se admira. Entonces ya este arroz realmente, esta cosecha fue muy bonita porque algunos agricultores de la región se preguntaban qué le habían echado a ese arroz que estaba tan bonito. El campesino que trabajó con nosotros les explicaba que era por el uso de que estaba en rotación con la vitabosa. O sea que ya se lograron y se logra una producción muy excelente. Miren que el ingeniero agrónomo Oscar San Clemente, que trabajaba en esa época, el año 90, con el programa de economía campesina del Corpurabá, nos asesoró en el conocimiento de la vitabosa. Él tuvo una experiencia en Chigorodó, cuando en Chigorodó existió el auge de las arroceras, que él cogió una parcela grande, la sembró con vitabosa, luego la guadañaron y la sembraron utilizando lienzas a mano, porque en esa época no existía realmente el uso de las máquinas que llamamos ahora sembradoras directas. Sobre eso podemos hablar más tarde en otro video. Este señor sembró su arroz en esa tierra y cuando el maquinista que manejaba la máquina cosechadora empezó a recolectar el arroz, tuvo que ajustar muy bien la altura donde estaban las cuchillas porque el arroz estaba tan pesado que se doblaba bastante. Eso le llamó la atención al ingeniero, logrando una cosecha récord. Después nosotros hicimos hicimos un aforo y aforamos por metro cuadrado como 14 muestras en el área y nos dio un promedio de arroz paddy ya sin suelto la espiga de 400 gramos por metro cuadrado.
nos impactó bastante ese aspecto. Entonces ya eso llamó la atención a muchos agricultores. Como les digo, muchas veces los cambios de actitud son difíciles, pero la gente quedó cuestionada. La agricultura es un proceso permanente de aprendizaje. Muy bien, logramos aprender mucho en el manejo de los cultivos, en recuperación y enriquecimiento de los suelos, pero teníamos un cuello de botella, que eran las pérdidas post cosecha, que era para nosotros gravísimo. Inicialmente nosotros recogíamos el maíz en el campo, lo sacábamos del capacho, lo llevábamos y lo metíamos en lo que llamamos las trojas y se tiraban así sin revisar, se tiraban, como dicen, entre comillas, al bulto. Eh, entonces era más a la vuelta de un mes ya el ataque del insecto del gorgojo que se comía las mazorcas nos arruinaba. Generalmente uno como campesino, me decía un campesino, yo vendo el maíz recién cosechado el más bonito al comerciante o al vecino. Y yo con el maíz que quedo me lo tengo que comer con el gorgojo, le tengo que agregar veneno y no, voy perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros estábamos pensando, un silo, hacer silo, pero ¿cómo se maneja el silo? ¿Cuánto vale? ¿Qué silos metálicos? ¿Qué caneca metal debe ser inoxidable? Eso era una sensación de impotencia. Cuando un campesino, un anciano que había nacido en Ayapel y que nació en 1919 y cuando cumplió en el 1928, él era un niño que su padre trabajaba en la hacienda Corinto de los Ospinas en Ayapel. La función de él como niño era que en esa época estaban los Ospinas derribando gran cantidad de selvas en las zonas de la costa. Entonces, como había tanta selva derribada, había mucha cosecha de maíz. Entonces, ellos hacían lo que llamaban las grandes pañoles o eran grandes trojas, que eran como casas, donde llegaban los bueyes cargados con el maíz y entonces el maíz se recolectaba con su capacho intacto. Los recolectores quitaban el exceso de capacho y dejaban las mazorcas con su capacho bien cerradito. La función de este campesino, que él me decía, Juan, ¿yo qué hacía? Yo simplemente me traían y tiraban los contrabajos, descargaban los costales y yo seleccionaba aquella mazorca que estaba ya picoteada, pues su capacho por el loro, por el pájaro, la sacaba aparte porque esas iban a ser consumidas rápidamente, iban a ser descapachadas, descortezadas y aprovechadas. Las que estaban sanas las iba empacando, les quitaba cualquier exceso de capacho, las limpiaba y se colocaba, ya él me explicó, colóquelo como en las tiendas de los pueblos colocan los envases de las botellas de cerveza acostadas, unas para un lado y otras para el otro lado. Entonces yo empecé a hacer eso. Inicialmente algún trabajo me decía, eso es bobada, eso se tira hacia el desorden, eso es gastar tiempo y energía. No, el Señor me decía, no es así porque usted va a aprender mucho al hacer esto. Entonces ella me dijo que no, mucho el aseo. Usted no le falte siempre sus gaticos para que hayan dentro de la troja, para que controlen los ratones. Nunca descapache el maíz adentro de la troja, sino que la troja mantenga totalmente limpia, porque así se evita que te proliferen los gorgojos. Y él me impactó lo de la sabiduría del campesino. Y entonces ya eso lo aprendí en el año 92. Así iba colocando las gaticas recién paridas con sus gatitos, el aseo. Y ya colocando el maíz en orden, ya empezamos a ver que nos iba primero que todo a caber más cantidad de maíz en la troja. Segundo, para estar más seguros de que no hubiese ataque por el gorgojo, preparábamos ajo en polvo, que antiguamente ellos lo hacían, ponían a secar
las rebanadas de ajo al sol, luego la molía en el molino manual y luego con la ceniza de fogón bien cernida, que quedara en polvo, mezclaban ese ajo en polvo con la ceniza del fogón y en cada 2 o 3 capas de maíz esparcían ese entre comillas control de insectos. Eh, Luego ya, en el caso de nosotros lo hicimos y pudimos tener una experiencia muy interesante. Recogimos en el 93 un maíz en septiembre, inicios de septiembre del 93 y lo pudimos vender en febrero del 94 sin ningún tipo de gorgojo, totalmente seco, se desgranaba muy fácil porque estaba el grano muy fino, o sea que nos dimos entre comillas el lujo de tener un maíz sano para el consumo nuestro y un maíz sano para compartirlo a la comunidad. Eso lo fuimos aprendiendo de ellos. Y después, un ingeniero agrónomo mexicano me compartió esta foto de campesinos mexicanos, en este caso de Chiapas, almacenando sus mazorcas de maíz tal como me lo había enseñado el señor de Ayapel. O sea que miren que eso es una tecnología que ha predominado en América de Centroamérica, México, esta es parte de Norteamérica, el norte de Colombia, coge también parte de Venezuela, Ecuador, Colombia. Entonces, son tecnologías muy eficientes, sencillas y que están al alcance de todas las personas. Nosotros, para nosotros fue una liberación porque teníamos muchas pérdidas. Eso nos hace recapacitar y volver a pensar en una frase que leía de un científico inglés que decía que no toda la sabiduría es nueva, ni todos los errores son antiguos, que hay mucha sabiduría muy antigua, como también hay errores muy modernos. O sea que hay que ser muy cuidadoso, escuchar a los campesinos, a los otros, ver lo positivo, ver lo negativo, de que nada es perfecto, pero tenemos que estar muy abiertos a escuchar y aprender de los demás. Para terminar, no debemos olvidar que tenemos que ser muy respetuosos de las relaciones que existen entre los diversos seres vivos. Hay relaciones que pueden ser muy benéficas y pueden ser también dañinas. Lo que he visto en mi permanencia en estas regiones campesinas del norte del Chocó es el desconocimiento de las relaciones tan interesantes que existen entre nosotros los seres humanos con otras especies de vida. Veamos, por ejemplo, las lechuzas y los búhos han sido muy maltratados en esta región, los persiguen, los matan, sabiendo que estos animales son los que se encargan en la noche de comer los ratones, defender los cultivos de ataques de otros animales, que los ratones, cuando hay lechuzas, hay serpientes, hay águilas, esas poblaciones están controladas. O sea que existen, mas no son un problema no se vuelven plaga, que la plaga es cuando hay desequilibrio en el tamaño de la población. Uno ve con tristeza que ya en Gilgal, en Triganá, están matando águilas, arpías gigantescas que vienen anilladas, vienen viajando desde Estados Unidos, desde México, y aquí las asesinan. No sé, que porque que se comen los pollitos, que comen, no sé, pero miren que esos animales se encargan de comer el exceso de serpientes, comer el exceso de ratones. Eh, por ejemplo, cuando fui a Triganá, me impactó ver todas las cocoteras, los árboles cocoteros rodeados de láminas de zinc y en el suelo infinidad de cocos abiertos. Es que pregunté qué pasa. No, es que aquí no se puede ya, no hay coco porque las ardillas están comiendo el coco, pero primero había muchas ardillas, no había casi. Pero ¿qué pasó? No, la gente no sabía. Porque en el año que yo llegué al Chocó, en el año 74, en Acandí, había una
lo que entre comillas plaga de ratones, impresionante, porque como dicen los ecólogos, que como se estaban tumbando miles y miles de hectáreas de selva, se estaban destruyendo gran cantidad de reptiles, de tigrillos, de pequeños animales predadores de los ratones. Entonces el ratón encontró toneladas de maíz en los campos y en las bodegas, y entonces tuvo una expansión demográfica gigantesca de población, y fue impresionante. Eso se comían las rejos, las sogas, se comían los aperos. Bueno, hasta que ya disminuyó al acabarse el maíz, empezó a disminuir ya la población de ratones. Pero entonces, en esa época había ratones que atacaron también los cocoteros de Acandí, de Sapsuro, Capurganá. O sea, hay problemas, sobre todo en Acandí, donde había más cultivos de maíz. Luego ya, pero ya, y las ardillas no habían sido problema. Empezaron a ser problema cuando empezaron los grandes cultivos de cacao en algunas zonas, por ejemplo de Gilgal, donde ya reportaban los agricultores, uy, el daño por las ardillas, donde todo relacionado con la muerte de las gavilanes, la muerte de las águilas. Entonces, ya eso tenemos que reflexionar muy bien. Hay un animal llamado lobo pollero, también lo perseguimos exageradamente porque, como su nombre lo dice, el lobo pollero, que porque mata a los pollitos. Pero yo siempre he dicho, cuando uno tiene sus gallineros bien organizados, uno puede dar todos estos auxiliares de la agricultura sin matarlos, porque son auxiliares de la agricultura. Entonces, protegen nuestros cultivos. Entonces, ser muy cuidadoso con eso, estudiar. Ya en otros países, por ejemplo, en Asia, están adiestrando gavilanes, halcones, hasta las águilas, para eso es lo que llaman el arte que viene antiquísimo de miles de años en Asia, que es la cetrería, que lo manejan mucho en los aeropuertos de Europa. Tienen halcones adiestrados que salen a sobrevolar los grandes aeropuertos para espantar los pájaros, para que no se metan por las turbinas de los aviones, de los jets. Entonces miren, tan interesante eso, y nosotros acá destruyéndolo erróneamente estos seres que en otra parte están valorando. Para terminar, les muestro el concepto de policultivo, que es muy importante en la agricultura campesina toda la agricultura en general. En este policultivo, el agricultor, como tenía árboles de ciruelo, cogió ramas y las utilizó de tutores para sembrar ñame, haciendo un anillo que rodeó su cultivo principal, que era el arroz. Luego sembró otro anillo de auyama, y luego dentro del cultivo principal, que era el arroz, sembró áreas con yuca y arroz asociado. Él decía que esto le daba seguridad alimentaria porque en caso de que uno de los cultivos fallara, tenía los otros tres para sobrevivir con él y su familia. Y además le permitía hacer trueque con otros agricultores. O sea que estas son estrategias de producción campesina que últimamente se está validando mucho a nivel de las grandes áreas agrícolas. Está validando dentro de las grandes áreas de agricultura, está manejando ya el concepto de policultivo. O sea que eso nos obliga a meditar, de que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que proteger la diversidad, tenemos que ver la agricultura desde otra perspectiva. Por ahora acabamos esta parte y los invito para que veamos la parte tercera de cultivos de cobertura. Muchas gracias.